Muy buenas noches, querida familia. Espero que se encuentren muy bien en casita, disfrutando ya de una buena cena o disfrutando del tiempo familiar o ya descansando, ya preparándose para mañana las escuelas, ¿verdad? Las mamás que son las que andan trabajando duro y los hombres también, pero no tanto en las escuelas. Pues muy buenas noches. Muy buenas noches. Otro jueves, muy bien, gracias a Dios. Otro jueves para profundizar, para ver que Dios nos va a hablar acerca de este tema tan interesante que de verdad no nos cansamos de estudiar y de leer y de aprender de lo que Dios tiene para nosotros en Génesis. Sí, este estudio de Génesis, que es el que nos explica literalmente la condición del hombre, el por qué estamos así, pero también la esperanza que tenemos y cuál es la respuesta de Dios ante nuestro gran problema. Y esta noche vamos a estudiar Génesis del versículo 8 al 13, si no me equivoco, del versículo 8 al 13. Vamos a estar estudiando precisamente la raíz del mal, ¿no? Y las consecuencias también, las consecuencias del pecado. Ya empezamos con este tema desde la vez pasada, que hablamos cómo la mujer y el hombre decidieron literalmente rebelarse ante la autoridad de Dios, ¿no? Y tomar su propia decisión. Ya empezamos en este tema. Entonces vamos a continuar precisamente, pero hoy ya empezamos a ver el fruto. Anteriormente, en los estudios pasados, vimos la decisión del hombre, la decisión de la mujer de rebelarse a la autoridad de Dios, de rebelarse al mandato de Dios y de agarrar su propio camino. A partir de ahorita vamos a empezar a ver las consecuencias de la rebeldía del hombre, ¿no? El fruto que empieza a ver a través del pecado. Pues empezamos a orar, amor. Sí. Señor, te agradecemos por esta noche, Señor, esta noche que tú nos das, Padre, este aliento de vida que cada uno de nosotros tenemos y que estamos reunidos alrededor tuyo, siempre con la esperanza puesta en ti, Señor, que tú nos transformes de adentro hacia afuera, Padre. Te agradecemos porque sabemos que tu misericordia para con cada uno de nosotros es impresionante, Señor, tu gracia, tu paciencia, tu fidelidad es incomparable, Señor. Te agradecemos porque podemos estar pues el día de hoy reunidos, porque yo sé que tú nos vas a hablar a través de tu escritura, del origen, de dónde sucedió, dónde está el origen de todo esto, Señor. Háblanos en lo más profundo, Señor. Cámbianos, transfórmanos, Señor. Transforma nuestra mente lávanos con tu palabra, Señor, para que día a día podamos ser agradables a ti, Señor. Y el día de hoy venimos, Señor, a presentarte también humildemente, pues que tú nos perdones, Señor, por los pecados cometidos, Señor, hasta este momento, Señor, aquellos que nos son ocultos y otros que los tenemos muy claros, Señor. Que tú nos ayudes a poder caminar en ti, Señor, a poder pues resistir nuestra misma carne, Señor, y poder dar ese paso hacia adelante, donde tú salgas glorificado en medio de cada situación, Señor. Te pedimos perdón por pecados que se hayan cometido, Señor, por problemas, por conflictos, por a lo mejor enojos, Señor, o por distanciamiento que hay entre las familias o con amigos, Señor. Te pido, Señor, que traigas a nuestro corazón esa saciedad que solamente tú puedes dar, Señor, que sanes heridas, Señor, que limpies de rencores, de estas pequeñas o grandes raíces de amargura que cada uno hayamos o hayan dejado crecer en su corazón, Señor, y que el día de hoy sea como una barrera para poder tener esta relación contigo, Señor. Limpia, Señor, límpianos para que podamos recibir tu palabra el día de hoy, esta noche, Señor. Sí. Háblanos, Dios, a través de tu estudio, y te agradecemos porque nos tienes aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Y Señor, yo te quiero dar gracias también en el mismo nombre, Padre, por la vida de Moisés, Señor, de mi querido chef Moy, y también por su esposita, Señor, por Ani, Señor. Gracias porque tú los has fortalecido, Señor. Gracias porque tú estás en control de sus vidas, y en este tiempo de COVID, Señor, tú has sido su fortaleza, Señor. Sánalos, Señor, levántalos, Padre. Te doy gracias porque cuidaste a mi primo, Señor, en este caso tan horrible que le tocó vivir, Señor. Gracias, Padre, porque guardaste su vida, Señor, en medio del secuestro, y tú
fuiste, Señor, fiel, Señor, como siempre, y guardaste, lo protegiste, Señor, y lo material, Señor, se puede recuperar, Señor, pero la vida tú la das, Señor. Yo te doy gracias por haber cuidado a mi primo, Señor. Y te ponemos este estudio en tus manos y te pido que dirijas a mi esposa y me dirijas a mí, Señor, para expresar solamente tu preciosa palabra, Señor. Señor, y antes de terminar, también te agradecemos y te pedimos por Marco Octavio, Señor, que también está aislado en este tiempo y está por terminar su aislamiento, Señor, de COVID, Señor. También, Señor, por sus hijos, Padre, para que tú fortalezcas su cuerpo, para que esos malestares que ha tenido pues ya hayan menguado, Señor, que él pueda sentirse cada día más fuerte, Señor, y pueda pues seguir cumpliendo el propósito por el cual tú lo tienes aquí, Señor. Te pedimos que sigas guardándolo en salud, que también en este tiempo que está con sus hijos, Señor, él pueda poderse sentir tranquilo, Señor, darle esa paz, esa tranquilidad que él necesita para poderse restablecer al 100%, Padre. Sí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues chicos, vamos a nuestro estudio del día de hoy. Sé que hay muchas necesidades de oración, sé que seguramente hay muchas personas que están pasando ahorita por momentos de salud. Vamos a seguir orando. Tenemos una lista enorme. Yo les pido en verdad que se cuiden. Es increíble la cantidad de casos que tenemos con COVID. Es impresionante. Entonces les pido por favor que se cuiden y coman frutas y verduras. Pues bueno, vamos a nuestro estudio del día de hoy. Dice María Belia González: sí, yo soy agente de seguros y ya tuvimos 3 decesos de niños por COVID. ¡Wow! Y adultos también. Entra muy fuerte eso. ¡Wow! 3 niños por COVID. Esa noticia está heavy. Está fuerte. Muchas gracias por decirnos, María Belia. Sí. Buenas noches, bendiciones. Vicky Silva dice: buenas noches, cuenten por favor para 2 sillas, por favor, saludos. Ay, qué linda, muchísimas gracias. Yes, ya tenemos 2 sillas. Excelente, muchas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo, Vicky, qué linda. Pues vamos al estudio. Estamos en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Vayan por favor a sus Biblias a Génesis capítulo 3. Y hemos estado estudiando precisamente en este pasaje este tema donde tristemente el hombre y la mujer tomaron la decisión de rebelarse a la autoridad de Dios. Pero vamos a partir del versículo 8. Si quieres ver, yo te invito a que leas y que estudies todo el contexto del capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1, pero vamos a empezar a estudiar desde el versículo 8. Y yo te invito a que tú puedas ver los videos pasados del estudio pasado. Mira, hazte para acá porque creo que tengo muy a la orilla. Los videos pasados que tenemos aquí precisamente en YouTube y en Facebook, están los videos de los estudios pasados de Génesis desde el capítulo 3. Es importante que estudiemos todo el contexto. Ahorita nada más lo vamos a leer y vamos a entrar directo al versículo 8. ¿Lo puedes leer, amor, desde el versículo 1? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esta parte es muy importante que la estudies, por favor. Checa los videos pasados si no nos has podido seguir cada jueves, pero checa todo el contexto porque es muy importante, todo lo que ya estudiamos.
algo que no habíamos dicho, es que el fruto no era una manzana. Hoy me lo recordaron, no era una manzana, ¿eh? Esa fue una campaña maligna hacia la pobre manzana que la hizo los productores de Chico Zapote. Esa información me llegó confidencial. Está por confirmarse, pero realmente no era una manzana, solo dice que era el fruto. El fruto de ese árbol. Exacto. Entonces, vamos al versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Esto es clave. Recordemos los versículos anteriores, que ya Adán y Eva probaron el fruto, comieron el fruto, y a partir de que prueban del fruto, a partir de ahí el pecado entra en la humanidad. Antes de que comieran el fruto, eran perfectos, eran santos. No había mal en ellos, no había maldad en ellos. Por eso, como ya lo estudiamos, cuando dice la serpiente engañando a Eva diciéndole, porque Dios sabe que cuando pruebas ese fruto vas a conocer el bien y el mal. Ya desde ahí, literalmente, está mezclando verdad con mentira, y es como confunde Satanás a la gente, mezclando verdad con mentira. ¿Cuál es la verdad en esto? Conocerás el bien y el mal. ¿Cuál es la verdad? Perdóname. La verdad es que pues ya conocían el bien. Ese no es verdad, esa es una mentira, porque ya lo conocen. La verdad es que sí, van a conocer el mal. Esa es verdad. Sí, a la hora que prueban ese fruto, van a conocer el mal. El bien no era necesario porque ya lo conocían. Así es que es importante entender que Satanás trabaja mezclando verdad con mentira. Y Satanás no es más peligroso que cuando anda con la Biblia en la mano citando las Escrituras. Así es que tenemos que entender que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo podemos protegernos de falsas doctrinas y de falsas enseñanzas? La única manera es estudiando las Escrituras. Si tú estudias las Escrituras, te proteges y proteges a tu familia de falsas doctrinas y de falsas enseñanzas. Por eso la importancia y nuestra insistencia en estudiar las Escrituras para dejar que la Biblia sea la que habla. Entonces aquí nos encontramos que ellos comieron del fruto y ahí es cuando entra el pecado en la humanidad. Antes eran perfectos, antes eran santos, antes no había maldad, no había malicia, eran inocentes. Pero cuando el pecado entró en la humanidad, ¿qué fue lo que se perdió? La inocencia. Dejaron de ser inocentes. A partir de ahí, el pecado, ¿qué es lo que hace en la vida del ser humano? Te aparta de Dios, te aleja completamente de Dios. Y vemos cuál es el fruto del pecado, la raíz del pecado, el fruto del pecado, las consecuencias del pecado. La raíz fue literalmente que comieron del árbol prohibido. Y el fruto que trae el pecado es precisamente lo primero que pasa del pecado, es que te aleja de Dios. Te aleja de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona anda en pecado? Sí, eso, o sea, finalmente no quiere que le hablen de Dios, o no quiere saber que alguien le diga que lo que hace está mal, y al contrario, ¿no? Lo que busca Satanás con el pecado es hacerte pensar que es bueno, ¿no? Como a Eva, como decir, no, eso, pues no, o sea, realmente... ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que sepas? Le dice el bien y el mal junto, como tú dices, ¿no? Ya engañándola, es con que Dios ha dicho y ya embaucándola y ya haciendo parecer algo, pues que no es malo, haciéndola dudar de Dios sobre todo, ¿no? Entonces tenemos que entender que literalmente lo que hace Satanás es que minimices el pecado. Pero otra cosa que hace el pecado es que te aleja de Dios. El versículo 8 dice, oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. ¿Qué es lo que pasa con el pecado? Lo primero que hace el pecado es te escondes de la voz de Dios. Te alejas de la voz y de la palabra de Dios. Si Dios habla, la gente se aleja y dice, no quiero escuchar. Y en ese no quiero escuchar, puedes meter 1000 pretextos. ¿Cuáles son los clásicos pretextos? Empiezan a cuestionar. Lo mismo que Satanás hizo con que Dios dijo, es lo mismo que hace el pecado en el ser humano.
te aleja de Dios y tu justificación es, no, es que yo creo que la Biblia está hecha por hombres. Bro, ¿cuándo la has leído? ¿Cuándo has visto si en verdad está hecha por hombres nada más? ¿Cuándo te has puesto a investigar? La verdad, no. Cuando la gente una persona me decía, no, mira, es que yo creo que la Biblia está hecha por hombres, por lo tanto, pues yo no puedo regir mi vida por la Biblia. Le digo, ¿y te consta? ¿Te consta que está hecha por hombres? ¿Te consta que no es sobrenatural? ¿Te consta que no presenta evidencia sobrenatural? Bueno, no me consta. Exacto, no te consta. Pero sin embargo son piedras que la gente pone porque no quiere arrepentirse. La neta detrás de esas frases diciendo, no, es que está hecha por hombres, no, es que está llena de contradicciones, no, es que es un libro viejo, antiguo, religioso, que no aplica en la actualidad moderna, etcétera. Mira, la verdad es que es simplemente no quieres acercarte a Dios porque no quieres renunciar a tu forma de vida. Es la realidad. La realidad es que la gente quiere seguir viviendo a su manera y no quieren conocer que Dios sí tiene mandamientos para nosotros, sí tiene una forma de vivir y la gente no quiere eso. Por lo tanto, esto es lo que hace el pecado. El pecado te aleja de Dios, te aparta de Dios, ya no te acercas. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Cuando el Señor se paseaba por el huerto y hablaba, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Se escondieron. Sí, se escondían, ¿no? Y en como esto que dices, que se apartan del Señor completamente, como si ellos no supieran o no hubieran sabido que el Señor estaba en todas partes y que el Señor veía absolutamente todo, y que el día de hoy nosotros podemos leer los salmos. Hay muchos versículos, creo que es el Salmo 139, ¿no? Donde dice, ¿de dónde me voy a esconder, no? O sea, ¿para dónde me voy si en todos lados estás tú? O sea, aún y cuando yo fuera aquí y me fuera para allá, pues ahí estás tú. Aún en el infierno. Aún en el lugar de los muertos, el Seol, ahí está el Señor, ahí está su Espíritu. Por eso el Espíritu de Dios, y Dios es omnipresente, Él está en todos lados, en todo momento. Y tenemos que entender eso. No hay a dónde esconderse de Él. Y también siento que es esta parte de vergüenza, ¿no? Como de decir, la regamos, nos había dicho que esto no lo hiciéramos. Entonces, y es la condición de todos los seres humanos, ¿no? Cuando haces algo que está mal, ¿qué haces? Luego, no, como quieres esconderte, el bochorno, la vergüenza, el no, ¿y qué me va a decir? O no, que cuando te cachan, y ahora voy a tener que rendir cuentas, y ahora qué voy a decir, ¿no? Entonces es ese paso como de reconocer tu culpa, la vergüenza y el confesar, ¿no? Después viene. Hay 3 tipos que hemos platicado sobre el por qué la gente se aleja de Dios, y aquí vemos que ellos se escondieron de Dios. Y hay tres, digamos que causas. La primera es por ignorancia, ¿no? Tú y yo mucho tiempo tal vez nos alejamos de Dios y no caminamos con Dios. ¿Por qué? Por ignorancia. Porque creíamos que estábamos haciendo lo correcto, ¿no? Porque creíamos que no tenía nada de malo en nuestra vida. Porque creíamos que estábamos haciendo lo bueno. Porque creíamos que estábamos cerca de Dios. Porque también no sabías cómo comunicarte con Dios, ¿no? Verlo como un Dios lejano. Entonces, por ignorancia es la primera causa, o una de las causas por las cuales la gente no se acerca a Dios, por ignorancia. La otra, por soberbia, por orgullo. La segunda sería por un orgullo, por una soberbia. Sí, pero no quiero que me digan cómo debo de vivir. Yo sé vivir a mi manera, me va muy bien. A mí viviendo a mi manera me va súper bien, me va súper chido, ¿no? No tengo ningún problema, mi economía está súper bien, yo tengo a mi familia feliz, yo soy feliz, mi negocio va muy bien. O sea, no me gusta que me digan que yo tengo que hacer determinada forma, mi forma de vivir, mi forma de actuar. No quiero. Entonces, por orgullo, por soberbia, hay mucha gente que no se acerca. Sí. Incluso el orgullo disfrazado podría ser, ¿no? Porque yo he escuchado muchas personas que no conocen obviamente a Dios y que llegan a decir, no, yo no tengo nada de qué arrepentirme, porque no me arrepiento de nada de lo que he hecho, porque gracias a eso es lo que soy ahora. O sea, ese tipo de cosas. Y pues obvio, ¿no? Es cuando no conoces al Señor, y pues cómo vas a saber de qué te tienes que arrepentir si no conoces lo que Dios tiene para ti, ¿no? Exacto. Está muy cariñosa esta perrita ahorita. Entonces, la segunda es esa, por orgullo, por soberbia. Y la tercera es la más común, por pecado. El pecado te aleja de Dios, como lo estamos viendo en el versículo 8. El pecado
te aleja de Dios. Y hay mucha gente que no se quiere acercar a Dios porque no quiere renunciar a su pecado. Eso es lo más grueso y lo más triste. Porque lo que estás diciendo con esos actos es que amas más a tu amante, amas más tu negocio, amas más lo que quiera que estés haciendo, que sabes que te aleja de Dios. Amas más eso que a Dios. El pecado te aleja de Dios. Y cuando alguien ama el pecado, estás amando más al pecado que a Dios. Y eso está súper heavy. Por eso el día del juicio va a ser muy justo. El día del juicio no va a haber quien diga nada. ¿Por qué? Porque Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos, de renunciar a nuestro pecado. Y si decidimos abrazar nuestro pecado, el día del juicio eterno va a ser justo. Y ese es el tercer punto por el cual mucha gente no se acerca a Dios, porque no quiere renunciar a su pecado. Siempre a veces les comento que me da mucha tristeza que yo le estaba compartiendo a una persona y esa persona económicamente le va muy bien. Pero llegó un punto donde estábamos leyendo y él dijo, ¿sabes qué? Yo por eso no me acerco a Cristo y por eso no le puedo entregar mi vida, porque yo tendría que renunciar a muchas cosas que me traen mucha lana y prefiero quedarme con mi forma de vida, prefiero quedarme con mi estilo de vida. Y eso que me dijo fue muy triste y fue hace varios años y hasta la fecha sigue siendo así. Él ha preferido vivir a su manera que a la manera de Dios. El punto es que va a haber un día donde su corazón va a dejar de latir. Y hasta ahí llegó su manera de vivir. Y vivirá las consecuencias. Y eso es muy triste. Nuestra oración, por supuesto, es que se arrepienta y pueda vivir a la manera de Dios. Entonces, esos son los 3 puntos que hemos visto, ¿no? 1, por ignorancia, que no se acerca a la gente a Dios. 2, por orgullo, por soberbia. Y 3, por el pecado, porque aman más su pecado. Pero lo que vemos aquí en este pasaje es que literalmente es lo que hace el pecado en la vida del hombre. El pecado te aleja de Dios. Ahora, muy cierto lo que dijo mi esposa. Cuando un niño rompe algo y lo esconde y escucha la voz de mamá o de papá, se esconde de miedo. Y es como lo vamos a ver aquí también. Es la primera vez que aparece la palabra miedo. Aquí es cuando Adán dice a Dios que se escondió porque tuvo miedo. Si alguien, y esto apréndetelo, esto está muy chido, esto apréndetelo. Si quieres saber algún tema de la humanidad, el que sea, viene en la Biblia. Dios te explica. Pero ¿cuál es la raíz del problema? La raíz del problema viene en Génesis 3. Todos los problemas, todo el pecado del hombre viene a través de este momento trágico en la historia, cuando el hombre decidió romper su relación con Dios para querer vivir a su manera, como muchos cantan ya después de varias copas. A mi manera. Pues ahí tu manera, pues es la manera completamente apartada de Dios. Donde vas a ser infeliz. Donde vas a morir en tus delitos y pecados. Pero la manera de Dios es la manera chida. Ahora, volviendo a este punto, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Eso es lo triste. El pecado te hace esconderte de Dios, te hace alejarte de Dios. Y como bien dijo mi esposa, a veces es por vergüenza. Es decir, es que Dios no me puede aceptar. Dios no me puede aceptar porque yo he pecado, porque yo he hecho esto. ¿Sabes qué? Sí es importante que entiendas algo. Dios es fiel, Dios es bueno. Y literalmente Dios perdona nuestro pecado. Ahora, la gracia de Dios, la misericordia de Dios no es excusa para pecar. No es excusa para pecar. Te dejo de tarea Hebreos capítulo 10. En Hebreos capítulo 10, Dios te deja claro que ya una vez que conoces la gracia, una vez que conoces el sacrificio de Jesucristo, y ni así
te arrepientes de tu pecado y quieres continuar con tu pecado, entonces dice ahí, Hebreos capítulo 10, que no hay más sacrificio que hacer por ti, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios de Dios. ¿Sabes qué? Eso se llama rebeldía. Que una vez que ya has entendido el sacrificio de Jesús en la cruz, que has entendido que su sangre preciosa fue derramada para que tú seas libre, para que seas apartado o apartada para Él, y aún así decides continuar en tu pecado, ya no hay más que hacer por ti, dice Hebreos capítulo 10. Entonces, la gracia y la misericordia de Dios no es una excusa ni una justificación para que tú continúes con tu pecado creyendo satánicamente, Dios me va a perdonar, porque Dios es amor, porque Dios perdona. Pues entonces, pues, yo puedo seguir igual. Yo puedo seguir haciendo lo que, o sea, puedo seguir con mi amante, o puedo seguir con mi negocio, o puedo seguir con mis fraudes, o puedo seguir con esto, con lo otro, con mi amiguita, con mi amiguito. ¿Por qué? Porque Dios me va a perdonar, porque Dios es amor. No te equivoques, no va por ahí la onda. Romanos capítulo 6, también te lo dejo de tarea. Romanos capítulo 6 te dice, pues entonces que perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Pues claro que no. Por supuesto que no, porque si las obras que Jesucristo pagó en la cruz las volvemos a hacer y las volvemos a edificar, entonces no hemos entendido nada. Porque la gracia que no te ha transformado, esa gracia no te ha salvado. Porque la gracia verdadera, el sacrificio, el entender el sacrificio de Jesús en la cruz, transforma tu vida y te aleja del pecado. No te anima a continuar pecando diciendo, Dios me va a perdonar. No, no es así. No va por ahí. No nos equivoquemos. Y el pecado literalmente nos aleja y a veces nos avergüenza y no queremos acercarnos a Dios, pero te digo algo, Dios está con los brazos abiertos diciendo, ven, arrepiéntete. ¿Cuál fue el primer mensaje de Jesucristo? Arrepentíos porque el reino de los cielos está aquí. Y lo que Cristo te está diciendo esta noche a ti, que me estás escuchando, arrepiéntete, renuncia a tu pecado y ven a la libertad y ven a la vida en Cristo Jesús. Ven, acércate. Acércate confiadamente. Si has pecado bastante, si la has regado bastante, arrepiéntete y ven al perdón y ven a la gracia de Dios. Pero eso incluye arrepentimiento. No es el continuar en tu pecado y que Dios me va a bendecir y me va a perdonar porque Él es perdonador, pero yo continúo en mi pecado. No va por ahí. Al contrario, es renuncia a tu pecado. Como Jesucristo lo dijo en Marcos capítulo 8. Aquel que quiera salvar su vida o vivir a su manera, va a morir, la va a perder. Pero aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la va a salvar. Es decir, aquel que renuncia a su vida, aquel que renuncia a sus anhelos, a sus sueños, a lo que él quiere, a lo que siente su corazón, que mueras a eso, que renuncies a eso. Entonces, Cristo puede reinar en tu vida, porque ya no eres tú quien decide ni tu corazón, sino Dios y su Espíritu Santo es el que dirige tu vida. Y entonces vienes a la salvación eterna. Qué preciosa es la palabra de Dios, ¿no? Siempre nos da esperanza, pero también nos da dirección y corrección. Sí. No, sí, nada, está ahí. Y dice el versículo 8 otra vez, y oyendo la voz de Jehová Dios, y fíjate cómo dice, hablando del señorío del Señor, Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Lo vuelve a repetir, no dice Dios nada más, sino dice Jehová Dios, hablando del señorío del Creador, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios, ¿qué pasó? ¿Tú crees que Dios no vio cuando Adán y Eva comieron del fruto? ¿Tú crees que Dios no vio cuando la serpiente estaba hablando con Eva y la estaba convenciendo? ¿Tú crees que Dios no vio cuando Eva le dio de comer a Adán? ¿Tú crees que Dios no vio cuando Adán decidió comer del árbol? ¿Tú crees que Dios no vio? El creador del universo, el creador de las células,
de los protones, de los neutrones, el creador del iris, del cuerpo humano, de la huella digital, el creador de los bosques, de los mares, el creador de todos los animales, ¿no vio? Se le fue. Se escondieron de Dios. Dice la palabra de Dios que no hay nada que se esconda ante sus ojos. Y si Dios ya sabía lo que había pasado, lo vio, la pregunta de muchos, ¿por qué no hizo algo? ¿Por qué no hizo algo? Porque Dios nos ama. Y en el amor hay libertad de decisión. Yo amo a mi esposa y dentro de eso ella está aquí porque quiere, por su decisión. Ella tiene la libertad de irse, de agarrar sus maletas e irse. Pero ella decide quedarse. Yo tengo la libertad también de agarrar mis maletas e irme. Pero ¿sabes qué? Yo tengo la decisión de quedarme. Eso es amor. En la libertad de decisión. El amar incluye libertad de decisión. Nadie obliga a nadie. Yo estoy aquí porque quiero y ella está aquí porque quiere. Eso es amor. Y Dios estaba amando a Adán y a Eva cuando les daba la libertad de decidir. No le gustó y le dolió. ¿Y sabes qué es lo que más le dolió? Que Adán y Eva, al querer tomar sus propias decisiones apartados de Dios, estaban destruyendo sus vidas y estaban muriendo. Estaban muriendo. Y a ti y a mí, como papás, nos va a doler muchas decisiones que nuestros hijos van a tomar. O nos han dolido muchas decisiones que nuestros hijos toman. Y ahí te va otra. Tú y yo como hijos hemos tomado decisiones que han lastimado el corazón de nuestros padres. Tú y yo hemos tomado decisiones que han lastimado el corazón de tu mamá o de tu papá. El amor es libertad, pero la libertad no significa que siempre traiga buenas decisiones en nuestra vida. Dentro de mi libertad yo puedo tomar malas decisiones que destruyen mi vida, como fue el caso de Adán y Eva. Ellos tenían la libertad, aprovecharon esa libertad y tomaron decisiones que los llevaron a la muerte, a ellos y a toda la generación de seres humanos. Por eso Cristo tuvo que venir a rescatarnos, porque estábamos apartados de Dios. Pero algo muy importante en el versículo 9. ¿Qué podemos ver en el versículo 9? Que le llama al hombre, nos dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Sí. Dios no sabía dónde estaba Adán. Sí, sí, y nosotros vemos aquí que el Señor, y lo traemos al día de hoy a nuestras vidas, ¿no? El Señor nos llama a cuentas, ¿no? Al arrepentimiento, al confesar el pecado, para que entonces ahí, pues, cuando uno confiesa el pecado, hay una humillación, hay un quebrantamiento, y hay ahora sí nos podemos poner de acuerdo con el Señor, ¿no? Ya no hay una altivez y ya no hay un orgullo, porque mientras abrazamos el orgullo, no hay esa confesión de pecado, ¿no? Sino que realmente cuando ya te humillas, cuando ya reconoces, entonces, pero el hecho de que el Señor le llamara, ¿no? Él es el iniciador, o sea, Él está ahí, Él los busca, como a nosotros, nos busca. No quiere decir que Adán y Eva están muy lejanos de nuestra naturaleza, ¿no? Sino que realmente es una muestra de la naturaleza del hombre y de la mujer. Y entonces el Señor, con el amor que Él tiene, con la sabiduría que Él tiene, viene, ¿no? Y entonces llama al hombre y le dice: ¿dónde estás tú? Fíjate algo muy importante que dijo mi esposa, apúntenlo, no se les puede ir. El hombre y la mujer pecaron. El hombre y la mujer se esconden de Dios. Pero ¿quién es el que busca? Dios. No fue el hombre y la mujer los que buscan a Dios en su pecado. La regué, y buscan a Dios para, me quiero arrepentir, la regué. No, la realidad es que Dios es el iniciador. Dios es el que busca. Dios te buscó a ti y Dios me buscó a mí. Como dice precisamente Efesios capítulo 2, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la potestad del príncipe de las tinieblas, ¿no? que opera el día de hoy. ¿Y sabes qué? Ahí es, y me encanta en Efesios capítulo 2 porque dice
Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Él vino. En Romanos capítulo 5, versículo 8, ¿no? Cristo murió por nosotros, aún siendo pecadores. Y fíjate, o sea, y el analizar esta parte de esta manera es que cuando tú sientes esta situación de que me tengo que arrepentir, ¿no? O es porque Dios te está buscando, porque Dios te está llamando. Cuando uno realmente dice, no, esto que está pasando realmente no está bien, o tengo que confesar esto, es Dios te está buscando y Dios te está llamando. Es diciendo, ¿dónde estás, no? ¿Dónde estás, Diana? ¿O dónde estás, Hugo? No es nuestro buen corazón, y no es de que, bueno, es que yo tengo un corazón tan bello que busco ayudar a la gente. No, la verdad, Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, Dios pone, y como dice también en Efesios capítulo 2, me parece, que es donde dice que aún las buenas obras las preparó de antemano para que andemos en ellas. Es decir, Dios pone en nosotros el arrepentirnos. El arrepentimiento es un don de Dios. Cuando tú y yo nos arrepentimos de nuestro pecado, es el Espíritu Santo que está quebrantando nuestros corazones y que nos está mostrando nuestro pecado, porque nuestra naturaleza es mala, porque nuestra naturaleza es egocéntrica, porque nuestra naturaleza es soberbia, orgullosa. Nuestra naturaleza no se quiere arrepentir. Nuestra naturaleza siempre quiere justificar el pecado. Quiere encontrar una justificación a lo que hicimos. Bueno, yo hice esto porque tú hiciste esto, ¿no? Esa es la naturaleza pecaminosa del ser humano, siempre justificar su propio pecado. Y algo que podemos aprender de esto es eso, ¿no? Que cuando uno está empezando a justificar su propio pecado es aguas, porque sigues pecando, ¿no? O sea, sigues pecando y ya lo sabes, o sea, te das cuenta que no debes de justificar tu pecado, es no, ven delante, pero cuesta, o sea, realmente cuesta como reconocer el pecado de cada quien y venir y decir, no, a ver, yo hice esto. Y yo pido perdón por esto, ¿no? Y entonces analizarse cada quien, pero sí al inicio, y eso es en cualquier conflicto, ¿no? En cualquier conflicto siempre es una estiria floja de ganar el punto, hasta que ceden y reconocen cada uno su parte, ¿no? El pecado, y cuando Dios te está llamando, y cuando no te está llamando es porque estás bien orgulloso y estás en tu pecado, que no, yo no lo voy a reconocer, ¿no? Entonces es cuando nosotros, pues ya cuando el Señor toca y viene con su Espíritu Santo, entonces viene como el reconocer, y me encanta esta parte que dices, Dios el que te está llamando, así es que no nos resistamos. Así es, y eso es algo precioso. Cuando Dios está tocando en la puerta de tu corazón, nos recuerda, por ejemplo, Apocalipsis 3, ¿no? En Apocalipsis 3 dice que he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y todo aquel que abre, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y eso es, esa fotografía me encanta, que Dios está tocando la puerta de nuestro corazón. Dice 1 de Juan capítulo 4 versículo 19, dice que nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Dice 1 de Juan capítulo 4 versículo 10, que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, entregando a su Hijo para perdón de nuestros pecados. Es decir, no es el hombre el bueno. Las religiones hacen separación entre hombres buenos y hombres malos. La Biblia nos ubica a todos como pecadores, que nadie hace lo bueno, no hay bueno ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, ni uno, dice la Biblia. Romanos capítulo 3, versículos 10 y 11. Romanos 3, versículos 10 y 11. No hay bueno nadie, ni aun uno. Todos nos desviamos, a una nos hicimos inútiles, como dice Romanos capítulo 3. Pero Dios, que es bueno. Entonces aquí, vamos a dejarle aquí, porque hay mucho que hablar del versículo 8, porque todavía nos falta la segunda parte, ¿no? ¿Por qué Dios llamó al hombre? Cuando fue Eva la primera que pecó. ¿Por qué llamó al hombre? El próximo episodio, no se lo pierdan, queridos hermanos, el próximo jueves a las 8 de la noche. No se lo pueden perder. Pero aquí el punto que quiero concluir es: Dios es el iniciador entre la relación entre tú y Él. Dios es el que te busca. Dios es el que me buscó.
cuando tú y yo estábamos ajenos a Dios, cuando tú y yo estábamos apartados de Dios. Y si tú el día de hoy estás apartada o estás apartado de Dios y estás escuchando este mensaje, Dios te está buscando. Dios está tocando la puerta de tu corazón y te está diciendo: sí, eres tú y yo te amo, ven a mí. Y sí, eres tú, acércate a mí, arrepiéntete de tu pecado, renuncia y ven a la libertad, y ven a la paz, y ven al propósito de tu vida, y ven a la vida que Dios tiene preparada para ti. Es Dios el primero, es Dios el iniciador, es Dios el que nos busca, aún en nuestros delitos y pecados. Y así como Eva y Adán pecaron y se escondieron de Dios, porque el pecado hace que te alejes de Dios, es sencillo. O la Biblia y Dios te alejan del pecado, o el pecado te aleja de la Biblia y de Dios. Así de fácil. Tú y yo lo vemos muy claro. Así es que ven a Cristo. Ven a Cristo. Renuncia a tu pecado. Apártate. Solo hay camino de muerte en el camino del pecado. No hay. El pecado te vende, y Satanás te vende un paraíso. Satanás te vende la felicidad. Vas a ser feliz con ella, vas a ser feliz con él. Vas a ser feliz con tu amante, vas a ser feliz con ese negocio, vas a ser feliz con esto, vas a ser feliz. Y te vende un producto que no tiene. Porque la plenitud, la paz, el propósito de tu vida solo está en caminar con Cristo, en renunciar a tu pecado. Y ahí es cuando tu vida va a tener propósito, vas a vivir con paz y vas a dormir como bebé. No vas a andar con... Y el pecado lo que hace es que te inquieta. El pecado lo que hace es: ya agarró mi celular y lo va a revisar. Y pues, ¿qué tiene, hijo? No tiene nada de malo que ella o él te revise tu celular. ¿Por qué? ¿Hay algo ahí? No, pero mi privacidad. No existe la privacidad en el matrimonio, hablando del matrimonio. No existe la privacidad con tus hijos. ¿Sabes qué? A lo que me refiero es: tus hijos no tienen por qué tener claves. Es que tienes que respetar su privacidad. Pero Dios me ha mandado a cuidar a mi hija. Por lo tanto, yo tengo que estar al pendiente de lo que ella ve, de quiénes son sus amistades, por supuesto. Y quiero que te grabes algo. El taller de Satanás para el pecado en tu vida es lo que haces en lo oculto. Y lo que haces en lo oculto, este mundo lo etiqueta como mi privacidad. Perdóname. Ahí es donde Satanás trabaja, y bien. ¿Qué tenemos que hacer? Jesucristo claramente dijo: yo soy luz. Los hijos de Dios somos luz. Como Jesucristo dijo: ustedes son la luz también del mundo. Como dice Juan, Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. El que anda en tinieblas y dice que está en luz, se engaña a sí mismo. ¿Sabes algo? Cristo es el primero que está buscándote. Dios es el primero que es el iniciador en esta relación y nos busca. Pero no nos busca para dejarnos igual o para alimentar nuestro pecado, sino para llamarnos a la vida. No le dijo a Pablo: ven y sígueme. Quiero seguir matando cristianos. Bueno, está bien, pero yo te amo así. No, le dijo: se acabó. Ahora tú vas a ser cristiano y ahora tú vas a predicar mi nombre. Vas a dejar de estar matando a los míos. Ahora tú vas a ser perseguido. A la adúltera le dijo: ven, ¿dónde están los que te condenaban? Nadie, te perdono. Ya no hay nadie que te juzgue ni que te condene. Pero le dice: pero no regreses al lodo, no peques más. A cada uno de los que Cristo llama, transforma. Déjate transformar por Dios. Él está tocando la puerta de tu corazón y te está llamando a una relación personal con Él. Déjate transformar por Cristo Jesús y tu vida tendrá paz, y tu vida tendrá propósito, y tu vida tendrá una vida eterna en el Hijo de Dios. Renuncia a lo que tú sabes que tienes que renunciar. Camina con Dios en luz, sin secretos, tal y como eres. Preséntate delante de Dios.
¿Oramos? Puedes orar tú, amor, invitándolos. Señor, gracias por tu bella palabra, gracias porque tú eres el iniciador de esta relación, tú eres el perfecto, tú eres el gran yo soy, tú eres el amoroso, el que con tu gracia y misericordia nos atraes hacia ti, Señor. Gracias porque cuando estábamos hundidos en nuestros delitos y pecados, tú no te cansaste de buscarnos, Señor, para darnos esta saciedad, esta vida eterna, esta llenura, este gozo y dirección que solamente podemos encontrar en ti, Señor. Gracias porque cuando cumplimos el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, se va la frustración, Señor. Señor, ayúdanos a seguir en este camino que tú nos has puesto, Señor. Ayúdanos a seguir confiando en ti. Y Padre, te pido por todos aquellos que están sintiendo esta necesidad y que tal vez el día de hoy todavía no te han conocido, Señor. Y tú estás tocando esa puerta como una vez tocaste la puerta de cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Señor, que esas puertas que se estén abriendo de sus mentes y sus corazones, Señor, tú entres y ellos puedan reconocer su pecado, Señor, y ser limpios de él y tener esta nueva vida que solamente podemos tener en ti, Señor. Gracias porque ahora en ti podemos ser nuevas criaturas y podemos ser diferentes a lo que veníamos siendo sin conocerte, Señor. Te pido, Señor, por cada una de estas personas que el día de hoy quieren hacer una decisión por ti, que quieren entregar su vida a ti, Señor, para que tú los llenes y los limpies y que todo lo que ellos traen del pasado puedan derramarlo delante de ti, Señor. Que aprendan y aprendamos cada día a dejar nuestras cargas en ti, Señor, y dejar que ese yugo que es fácil y sencillo, Señor, lo podamos sentir. Gracias, Señor, por tu bella palabra. Gracias por buscarnos, por no cansarte, Señor, y porque nos das la oportunidad hoy de estar meditando en este pasaje de la Escritura donde tú llamas a cuentas y preguntas ¿dónde estás? ¿Dónde estás el día de hoy? Ayúdanos, Señor, a danos y dale, Señor, ese don de arrepentimiento para que puedan ser nuevas criaturas a partir de hoy, Señor, y puedan disfrutar de lo que es la vida eterna, Padre. Te agradecemos por tu amor y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querida familia, gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer para nosotros seguir estudiando y continuamos con este estudio del versículo 8 que está muy choncho el próximo jueves. Pues les mandamos un fuerte abrazo a todos. Que Dios los bendiga y primero Dios, nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Que Dios los bendiga, querida familia. Pórtense bien, coman frutas y verduras.